A Contramano. Estamos en contacto con Julieta Ripoli, actual jefa del área de las concesiones en el Servicio de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, que había sido cesanteada ilegalmente, denunciante pública de Macri por los escándalos de corrupción relacionados con los peajes, que sabe un montón y nos ha hecho el honor de hablar muchas veces con nosotros. ¿Cómo te va, Julieta? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por sumar un nuevo capítulo de nuestras charlas. Gracias a ustedes. No, por favor, un gran placer. A ver, contanos cómo están las tres causas grandes relacionadas con la corrupción y los peajes en la Argentina. ¿Cómo está eso? Bueno, en realidad de causas en materia de concesiones grandes hay dos. Una que es la principal, que es la que se conoce como la causa peajes de vialidad, que es la que tiene que ver con la prórroga ilegal de los contratos de concesión de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, de la que Macri formaba parte como accionista cuando asumió la presidencia en 2015. Y la otra es la prórroga ilegal de las concesiones de los corredores viales del resto del país, que facilitó en su momento la contratación por la vía de las PPP, que era en ese momento la nueva ley de participación público-privada, en desmedro del Estado, las obras salían mucho más caras, bueno, etcétera. Eran dos negocios que al macrismo le interesó, ni bien ingresó a Vialidad Nacional en materia de concesiones viales. Y la tercera, que creo que es a la que te referís, es una denuncia que había presentado en su momento el Sindicato de Vialidad en relación a los sobreprecios en la obra pública en la Ruta 8, en uno de los corredores viales, precisamente, que fue prorrogado ilegalmente, que es la Ruta 8, la Ruta Nacional 8, camino a Pergamino. Bien. Esas son las tres causas. Yo tengo entendido, principalmente con las que tienen que ver con concesiones, justamente con la prórroga ilegal de los contratos de concesión, que son las que por ahí pasaron por mi mano. Aparte sobre las cuales hiciste denuncia pública con mucho detalle, porque aparte participaste, ¿no? Claro, o sea, en realidad son todas concesiones, pero el tema puntual de la denuncia, la última que acabo de mencionar, que es la que presentó el sindicato, tiene que ver con sobreprecios en la ejecución de la obra de la Ruta 8, que es un contrato de concesión, pero que digamos, fue posterior a mi paso, digamos, a la situación que viví y que me tocó vivir. Las otras dos sí, porque si bien las denuncias fueron posteriores, tuvieron que ver estrictamente con los años en los que yo fui jefa del área durante la gestión macrista. Entonces, desde ahí es que públicamente se hicieron las denuncias, que igualmente fueron formalizadas por esta de peajes por los diputados del Frente de Todos, Rodolfo Tailade, Carlos Castañeto, Adrián Grana, y alguien más que ahora no recuerdo. No te preocupes. Ya me va a venir. Sí, Leopoldo Moró. Bien. Ni más ni menos. Y bueno, nada, y la segunda, digamos, la de la prórroga ilegal de los corredores viales, la presentó el Sindicato de Trabajadores Viales y está tramitando ante el juzgado del doctor Casanello. Bien. La de peajes, que es la última que por ahí tuvo movimiento y es en la que se presentó Vialidad como querellante luego de la anulación de los procesamientos que había dictado en su momento el juez Canicoba Corral. Pasó mucha agua abajo del puente. A ver, si querés detengámonos, vamos a utilizar tu conocimiento jurídico entre el periodismo que busca efecto y muchas veces es parte interesada, ¿no? Pero sobre todo que busca efecto. Y la gente que consume el efecto pero tampoco analiza demasiado, se hace un cóctel explosivo. ¿Qué fue lo que realmente pasó con ese no procesamiento? Encima, como son personajes conocidos, me parece que la aclaración está buena. ¿Qué significa que no hayan procesado a Iguacel, a Dietrich y demás? No, los 4 funcionarios del macrismo fueron efectivamente procesados penalmente por el juez Canicoba Corral a instancias del fiscal de la causa, que es el que instruye y el que de oficio, digamos, en el marco del funcionamiento de la justicia, instruye las causas, impulsa las causas, que fue el fiscal Carlos Stornelli, ni más ni menos, que todo el mundo conoce y sabe los vínculos de amistad que lo une con el macrismo. Eso es lo llamativo de esta causa tan particular en cuanto a lo que fueron los efectos de la prórroga ilegal, de quiénes eran las partes, de cómo se beneficiaron económicamente, de todo el negociado, de la mega causa de corrupción,
y que a mí no me cabe duda que es una causa de corrupción en los hechos, lo tendrá que determinar con sentencia judicial, digamos, del Poder Judicial, pero digamos es una causa de evidente corrupción como el Correo Argentino y los parques eólicos. Después, si querés, vos sos muy buena haciendo resúmenes, alguna vez lo hiciste. Si querés después, hacé una pequeña síntesis de en qué consistió, digo, el fraude en esa causa, que es súper importante y es escandalosa por donde se la mire. El fraude, digamos, que investiga actualmente la justicia, porque la causa sigue vigente. Pero te quiero señalar algo que dijiste recién, que hablaste de los no procesamientos. En verdad sí hubo procesamientos penales, fueron citados a indagatoria, fueron procesados penalmente, y lo que sucedió después es que el juez Canicoba Corral se jubiló, asumió por sorteo, o sea, no por concurso, por sorteo provisorio, el juez Ercolini, que también tiene vínculos conocidos públicamente con el macrismo y con todo lo que sucedió en los 4 años durante el macrismo en el marco del lawfare. Y voy a tratar de hacer una síntesis. Cuando se dictan los procesamientos cuando se dictan los procesamientos penales y el juez Canicoba Corral se jubila y asume por sorteo el juez Ercolini, los defensores de las partes, digamos, de los imputados, apelan la medida, y en Cámara los jueces Irurzun y Bruglia, también vinculados al macrismo, porque digamos lo que se está investigando actualmente desde algunos sectores, o por lo menos impulsado de algunos sectores de la política, es precisamente que se investigue lo que sucedió en torno a lo que eran las mesas judiciales y todo lo que fue el lawfare en los 4 años. Entonces eso no puede quedar ajeno al análisis de lo que sucedió objetivamente con esta causa en materia de la anulación de los procesamientos de estos funcionarios. Estos 2 jueces de Cámara, Irurzun y Bruglia, fueron los que anularon los procesamientos de los funcionarios macristas, alegando, haciendo lugar al planteo formal, técnico de las defensas, de que sus defendidos no habían podido acceder a la prueba de cargo que había tomado en cuenta el juez de la causa, que era Canicoba Corral, para procesarlos. Lo que no es real, o por lo menos no es del todo real, porque de por sí ya es obligado que cuando se les toma indagatoria a cualquier persona, a cualquier ciudadano, si se nos toma indagatoria, se nos tiene que leer la imputación y mencionar las pruebas de cargo, y de todas maneras las pruebas de cargo son los expedientes administrativos que ellos mismos conocían, firmaron, ejecutaron, aprobaron, con lo cual no es verdad y no es real que no pudieron tener acceso al conocimiento de por qué. Sí, no eran temas ocultos para ellos. Claro, por supuesto. Pero bueno, se les hizo lugar, de la Cámara se les hizo lugar formalmente al planteo de las defensas, y eso motivó la anulación de los procesamientos, lo que no quiere decir que esos procesamientos fueron revocados o que fueran... A ver, ¿qué quiere decir? No quiere decir que no correspondan los procesamientos, sino que lo que mandaron los jueces de Cámara es anular estos procesamientos que se habían dictado en estos términos porque no se les había dado lugar a la prueba de cargo. Entonces lo que tiene que hacer el nuevo juez de la causa es rectificar ese error formal de no haber podido... Bien, y continuar con el procesamiento si así lo considera. Perfecto, bueno, gran aclaración. A todo esto, el juez Ercolini era el que había asumido por sorteo, provisoriamente, hasta tanto se dictara un nuevo juez conforme al concurso que la ley ordena, y recientemente, llamativamente, también renunció, alegando cuestiones personales, a hacerse cargo del juzgado y de estas causas tan emblemáticas. Y asumió, por tercer, digamos, en tercer orden, también por sorteo y en forma provisoria, la jueza, la doctora María Eugenia Capuchetti. Y esta jueza es la misma que a instancias de el fiscal Carlos Stornelli en los últimos días, cuando tuvo... Esto también lo cuento como para que... Te estamos exprimiendo, ¿eh? Sí. Estás hablando. Es importante. ¿Qué te parece? Obvio. Hace unas semanas el fiscal Carlos Stornelli impulsó una denuncia penal que se había presentado en contra de Miriam Lewin y otros periodistas por el tema del observatorio que se creó, el nuevo observatorio que se creó en relación a las fake news y para controlar defensa del público. Y esta misma juez, o sea, el fiscal Carlos Stornelli, el mismo fiscal de la causa de peajes, impulsó esta denuncia y la misma jueza de esta causa la rechazó, con lo cual a mí me parece un indicio positivo en el marco de lo que puede significar a los efectos, digamos, de esta causa, lo que puede significar esa conducta, digamos, pese a
lo que pueden decir algunos medios de comunicación respecto del rol. Después veremos, la verdad que también. Ojalá sea como vos decís. Solemos ser muy simples nosotros en nuestras búsquedas, o sea, todo lo que es corrupción debe ser castigado, así que ojalá tengas razón. A ver, y contanos cómo... Sí, o por lo menos investigado, y que el curso legal siga, digamos, la justicia federal penal tiene que actuar de oficio, la justicia tiene que actuar de oficio, no puede estar especulando con el poder político de turno, eso no puede pasar, pasó. Sí, pasó toda la vida, obvio. Que se fueron del macrismo, y es algo que no puede pasar, no. Por lo cual yo no sé lo que la justicia debería fallar. Yo entiendo, ahí hablo por lo que pasó por mis sentidos en relación a estas causas de vialidad, y yo no tengo dudas de que no, que en realidad la causa en sí es bestial, o sea, lo que vos contás normalmente sobre la causa de la renegociación y prórroga ilegal de las concesiones viales, digamos, si no fui técnicamente perfecto, por favor, después me corregirás, son gruesas cuestiones de corrupción, o sea, bestiales cuestiones de corrupción. Las pruebas son contundentes y son los propios expedientes administrativos que generaron y facilitaron el beneficio económico y el enriquecimiento de ni más ni menos que el presidente de la Nación, de su familia, de su grupo familiar y de sus socios comerciales, estando de los dos lados del mostrador. Y cuando el juez Jánico Corral los procesó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, señaló que fueron parte de la ejecución de un engranaje de maniobras diferentes, pero todas tendientes a direccionar interesadamente la recontratación de estas concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios que formaban parte y quebrando, en definitiva, quebrando la confianza depositada en la función pública que desempeñaban, porque estaban de los dos lados del mostrador. Sí, un evidente desmedro a las arcas públicas. O sea, de hecho, el expresidente Macri fue accionista, en realidad, 1 año y medio, ¿no? Creo que fue durante su presidencia aún se mantenía como accionista de las empresas que estaban relacionadas con los peajes que recibieron la renovación ilegal, y aparte que recibieron, la potenciación del valor de la acción justamente por sus aumentos de peaje que fueron monstruosos en esa época. O sea, realmente fue muy obvio todo. Sí, exacto. Como yo siempre digo, la realidad supera la ficción y la realidad supera el relato. O sea, no se puede tapar el sol con la mano. Con las actuaciones administrativas y con la realidad de los hechos, el propio curso del tiempo y la realidad de los hechos que implicó ganancias extraordinarias en ese momento, todas las empresas, el dólar, la situación económica del país, y los únicos brotes verdes que parece que afloraron fueron los que beneficiaron a las empresas de Mauricio Macri. Pero esto basta con ir a los balances de las empresas y a la bolsa, que es pública, para poder dar cuenta de eso. Aparte estaba relacionado Iguacel también. Iguacel era el administrador de vialidad y por tanto fue el que firmó y aprobó las tratativas, lo que se llamó las actuaciones administrativas en el ámbito de vialidad, que era la autoridad de aplicación de los contratos, las tratativas que dio lugar a que después el ministro de Dietrich firmara los acuerdos. Todos esos procedimientos administrativos se llevaron a cabo en el ámbito de negociación de la Dirección Nacional de Vialidad con Iguacel y con Estodar a la cabeza, que era el titular de jurídicos, un titular político que no podría haber estado en ese cargo y sin embargo fue nombrado, y que a su vez trabajó en el mismo estudio jurídico, Marvalo Farrell Mayral, que es un estudio grande que litiga contra el Estado argentino en el CIADI, y él trabajó en ese estudio y era el que supuestamente defendía jurídicamente los intereses del Estado, con lo cual los intereses del Estado estaban acéfalos, digamos, no había defensa de los intereses del Estado más que yo en esas reuniones. No es que lo digo yo porque eras la funcionaria a puertas cerradas, a puertas cerradas entre 4 personas, 2 abogados de cada uno de las empresas, de Marvalo Farrell Mayral, uno en representación de Ausol, otro de GCO, el presidente de las 2 empresas, que era el mismo presidente, o sea, el Martín Barberis, de la nacionalidad chilena, era presidente de Ausol, de Grupo Concesionario del Oeste, o sea, las 2 concesionarias que renegociaron sus contratos, y a su vez de director para Latinoamérica de Abertis, que era la empresa española controlante de las 2. Con lo cual, si bien en los papeles eran 3 empresas diferentes y 2 concesionarias diferentes, en los hechos era la misma empresa. Y el abogado de jurídicos, director, nombrado, cargo político creado al efecto, etcétera, con los cambios de estructura que sucedieron en el macrismo, que eso no existía antes en vialidad,
fue abogado de este estudio jurídico que defendía los intereses de las empresas y benefició al presidente de la nación. Entonces está claro y es evidente que se trata de una estafa al Estado y una defraudación, una administración fraudulenta, como lo tipifica el Código Penal. Absolutamente. Absolutamente. Sí, es más, a vos los abogados de la contraria, creo, si mal no recuerdo, corregime, te daban el pen para que escribieras el contrato, ¿no? Sí, el pen lo traían con el borrador de contrato confeccionado, y en estas reuniones, en el marco de estas reuniones a puertas cerradas, me daban el pen para seguir dictándome lo que yo tenía que tipear, que de hecho es lo, digamos, vos me preguntabas, me consultabas fuera del aire las últimas novedades de la causa, y si bien novedades en términos jurídicos no hay, porque la última novedad es el cambio de la jueza, la presentación de Vialidad como querellante hace un par de semanas. Yo presenté como testigo, siempre, digamos, cuando voy encontrando prueba la voy acompañando, porque obviamente es parte de lo que tiene que ver con mi declaración, y presenté ante el juzgado vía mail, no me presenté personalmente porque situación extraordinaria de pandemia, esta prueba, digamos, en relación al borrador que elaboraba el estudio jurídico de Marval, y que traían y que dictaban, y que estaba todo confeccionado por el abogado de la empresa, Enrique Beramendi. Así que, digamos, en la justicia está todo presentado, está absolutamente todo, porque ya digo, las pruebas de la causa son las actuaciones administrativas, son los expedientes administrativos de los últimos 4 años, de los 2 años en los que se llevó adelante esta renegociación integral, que en un primer momento se quiso llevar en 40 días solamente. Una locura, porque además pretendían que no intervinieran otros organismos del Estado, de Contralor del Estado, como la Procuración del Tesoro de la Nación, la SIGEN, y después en la Procuración del Tesoro de la Nación sucedió lo que sucedió, que desplazaron al propio Procurador del Tesoro, el doctor Carlos Malvin, de reconocida trayectoria en Derecho Administrativo, que había sido nombrado por el propio Macri, que venía del radicalismo, apadrinado por Carrió, que había dictaminado en contra del había dictaminado en contra del aumento de las tarifas, había iniciado una investigación administrativa dentro de la Procuración en materia de lo que tenía que ver con el correo la situación con el correo argentino, la otra mega causa de corrupción del macrismo, y en el marco de las concesiones había defendido bien los intereses del Estado frente al CIADI en esta denuncia, en esta demanda presentada ante el CIADI simulada por parte de las empresas 3 días antes de asumir su socio comercial Mauricio Macri, presidente de la Nación. Entonces, la verdad, es todo muy, muy evidente. Y no solo lo desplazaron, sino que además nombraron en su reemplazo a Saravia Frías, que también estuvo imputado en esta causa, hasta la anulación por parte de Bruglia e Irurzun, que era abogado de la familia Macri, era abogado de las empresas de Macri, en la Procuración del Tesoro, que tenía que dictaminar favorablemente para que estos acuerdos salieran y beneficiaran económicamente a Macri. Entonces, es todo muy evidente. Sí, además fue portante de campaña. De Cambiemos. Sí, todo muy, muy, muy evidente. Bueno, a ver, hablemos un poquito de tu situación general. Vos denunciaste públicamente, aparte después fuiste testigo, ¿no? Como bien lo decís, denunciaste públicamente este gran escándalo. En un momento te sacan de Vialidad Nacional de manera completamente ilegal. Sí. Y por suerte después te reincorporan. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Qué es lo que encontraste? No, estamos en una situación muy particular, este año es muy particular. La verdad estuvo bastante... el foco del gobierno estuvo puesto en la ejecución de obras públicas, pero en materia de construcción de hospitales y demás, y está todo canalizado a través del Ministerio de Obras de Gabriel Catopodis. La cantidad vos te quejabas de que justamente con el macrismo habían proliferado los cargos políticos que antes no eran corrientes en Vialidad Nacional. ¿Se modificó eso o continúan vigentes esos cargos? La estructura en sí de Vialidad, conforme fue modificada por el macrismo, todavía no se modificó ni se achicó. Pero sé que hay una intención pero bueno, esto ya después lo tendrá que ver la autoridad política de Vialidad, porque Vialidad es un órgano descentralizado y autárquico, si bien actúa en el ámbito del Ministerio de Obras y está todo actualmente canalizado a través del Ministerio de Obras. Vialidad es un órgano con personería jurídica y descentralizado y autárquico, con lo cual eso se tendrá que decidir en el ámbito de Vialidad Nacional, que el administrador es Gustavo Arrieta, y será una decisión política adoptarse.
tengo entendido que desde el primer momento se dijo que esa estructura era gigantesca, digamos, y que se iba a modificar. Este año en particular la realidad es que no estuvo el foco puesto en cuestiones ni administrativas, y es entendible por la situación que vivimos, ni en la ejecución de obras. Lo que sí pasó en vialidad, en el marco de vialidad, pero instancias del ministerio y tomada la decisión en otras esferas más arriba del gobierno, con intervención de la Secretaría Legal y Técnica, de la Procuración y del Ministerio, fue la revocación de 2 contratos de concesión de los corredores viales que habían sido licitados por PPP. Las PPP fueron un fracaso, además del perjuicio enorme que le causaban al Estado, ya de por sí le causaban al Estado, y por suerte no vinieron las inversiones para permitir que esos contratos pudieran continuar vigentes, porque iba a ser peor, digamos. El propio Fondo Monetario Internacional reconocía que las PPP eran toma de deuda encubierta, o sea que además de la toma de deuda formal que hubo, el bono a 100 años, etcétera, se habían licitado estos 6 corredores viales por PPP. Así que bueno, se revocaron 2 y están en vía de revocación los otros, y es lo que se estuvo haciendo en materia de ejecución de estos contratos de concesión en materia de vialidad nacional. Bien, bien. Vos decías que en realidad el rol que había tenido el Estado renunciaba en esos contratos a una serie de prerrogativas que le son propias, que son súper importantes. Era medio un escándalo también, por lo que recuerdo que habías contado. Sí, los PPP, bueno, pero ese es otro tema que no tiene que ver con la causa peaje, tiene que ver con la prórroga ilegal de las concesiones de los corredores viales, porque después facilitaron la licitación por esta ley, para esperar la sanción de esta ley y poder licitar. Es un tema muchísimo más complejo, además, el sistema de participación público-privada, que fue un fracaso en todo el mundo, fue un fracaso en Inglaterra, que fue la cuna de las PPP. Tuvieron que salir los estados, tanto en Inglaterra como en España, como en Francia, como en Portugal, en Grecia, a salir a rescatar las concesiones, o sea, el Estado a financiar ese mega endeudamiento que habían propiciado las PPP y que los privados no habían podido cumplir. Perfecto, bueno, lo dejamos, si te parece, lo dejamos entonces para otra charla y nos metemos, nos metemos de lleno en eso. Julieta, a ver, siempre es un gran placer hablar contigo, como suele pasar cuando hay mucho placer en la charla, nos quedamos cortos de tiempo, así que no sé si querés agregar algo al final que no haya salido, que quieras enfatizar. No, me parece importante que la causa peajes avance, que como siempre digo, la sociedad civil no tiene otro medio que no sean los medios de comunicación para justamente presionar, entre comillas, que no es una presión ilegal, sino una presión sana, digamos, desde la sociedad civil para que las causas avancen. La realidad es que la justicia hiciera lo que tiene que hacer, no sería necesario, y la causa por algún motivo está detenida a la espera, a lo que yo entiendo como abogada, y esto no tiene que ver con la causa en sí, sino lo que puedo percibir de la justicia, del poder político y de la situación como abogada, deben estar a la espera de lo que suceda con el per saltum en la Corte Suprema, porque en definitiva la Corte lo que va a tratar en el per saltum es la situación de los jueces que han sido trasladados en comisión para ocupar cargos. En este caso, el juez Bruglia, que fue uno de los jueces que dictó la nulidad de los procesamientos de estos funcionarios y que claramente está vinculado al macrismo también. Así que bueno, la justicia federal no debería estar tan vinculada, digamos, a los vaivenes políticos o a los vientos políticos, sino actuar de oficio y actuar como corresponde. Sí, es un gran mensaje final. Ojalá sea. sí, ni hablar. Ojalá suceda. Bueno, te agradecemos enormemente que hayas charlado con nosotros y sin dudas, si tenés ganas, lo volveremos a hacer, porque es un gran placer. Bueno, muchas gracias. No, Adiós. Por favor, gracias a vos. Un beso grande. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.